este posible ataque de Estados Unidos contra Irán, que nosotros vamos a seguir analizando durante los próximos minutos, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Encantados de contar contigo por aquí en un momento, en un contexto que nos recuerda a lo que pasó en junio del año pasado, a lo que pasó en Venezuela hace apenas un par de semanas. Esta flota, esta armada de Estados Unidos que está cada vez más cerca de Irán, con Teherán, que ayer rechazaba el ultimátum de Trump. Decía, bueno, pues que está dispuesto a negociar, incluso a negociar cuestiones nucleares, pero que no acepta todos los términos de Estados Unidos y de momento parece que se prepara para la guerra. Hoy el alcalde de Teherán hablaba ya, bueno, de estar preparando búnkers, ¿no? Hablaba sobre todo de búnkers subterráneos, apuntaba a metros. Hemos visto también cómo el ejército iraní incorpora 1000 drones más. Adrián, teniendo en cuenta el despliegue de Estados Unidos y los últimos movimientos de Irán, ¿cómo de cerca estamos de una guerra? Porque todos los preparativos parece que apuntan a ello. Sí, pero yo descartaría o no consideraría lo más probable un contexto de guerra, teniendo en cuenta la voluntad de las partes. Podemos pensar en teoría que Israel podría ser un hipotético interesado en que el conflicto llegara a un nivel de guerra, pero ni Irán ni Estados Unidos están en esa situación en este momento, ¿no? Estados Unidos el gobierno de Trump está en una constante necesidad de demostrar fuerza, demostrar agresividad, en este caso tanto con respecto, digamos, a los grupos de interés relacionados con el gobierno de Israel, como con respecto a los grupos de interés más belicistas, neoconservadores, etcétera, ¿no? Y viendo lo que ha sucedido en los anteriores movimientos con respecto a Irán, pues hay que pensar que además de esa agresividad verbal, esos gestos amenazantes, pues que podemos encontrarnos con ataques limitados, de ataques aéreos, por supuesto limitados, o ataques de descabezamiento, que últimamente parece que se están poniendo de moda, ¿no? Pero hay que pensar que en principio, desde el punto de vista de Estados Unidos, el conflicto quedaría en esas circunstancias. Claro, la respuesta, y aquí las dudas pueden venir de la respuesta de Irán y en qué medida esa respuesta de Irán se encamina hacia Israel, y esto puede generar complicar una dinámica entre estos dos países de resultado incierto. Pero si tenemos en cuenta lo que sucedió en la Guerra de los 12 días, el resultado de un conflicto directo entre Irán e Israel, pues es bastante preocupante fundamentalmente para Israel. Israel demostró una capacidad inicial de sorprender a Irán importante, una capacidad de ataque, pero su capacidad defensiva quedó prácticamente anulada frente a los drones y los misiles iraníes, ¿no? Y a medida que iban pasando los días, el peligro de que una parte significativa de Israel fuese destruido era cada vez mayor, ¿no? Las dudas que pueden existir ahora son con respecto a los cambios que pueden haberse introducido en los dos bandos desde el último conflicto, desde esta guerra de los 12 días. Conocemos las medidas adoptadas por Irán desde el punto de vista de fortalecimiento de lo que se les estaba constantemente pidiendo desde Rusia y China, fortalecimiento de su aviación y de sus recursos de defensa antiaérea, ¿no? Y esto se ha hecho, pero no sabemos hasta qué punto. Es decir, se ha incorporado armamento ruso y armamento chino, nuevos aviones y nuevos equipos de defensa antiaérea, pero hay dudas sobre en qué medida ya están en disposición en una capacidad operativa al 100%. El ejército iraní ha aprendido a utilizarlos de forma ya totalmente eficiente o no. Bueno, esto es una duda que puede estar relacionada, según dicen algunos, con el hecho de que Israel haya estado presionando para que se realicen operaciones contra Irán antes de que estos recursos, estos nuevos instrumentos de la defensa iraní, pues sean plenamente operativos. Bueno, esta es una duda importante cara a este posible conflicto, así como, por ejemplo, qué medidas pueden haberse adoptado desde Irán para hacer frente a lo que fue un
un frente abierto o un punto débil en el anterior conflicto, que eran los ataques desde Azerbaiyán, que a través del mar Caspio entraban en Irán hacia Teherán, pasando esa cordillera que está entre Irán y el mar Caspio, que es una especie de frente antirradar que dificulta la captación de los ataques, la identificación de los ataques, y que facilitó enormemente el éxito inicial de Israel y de Estados Unidos en el caso anterior. En fin, hay una serie de dudas operativas sobre qué puede pasar en caso de un conflicto de este tipo, pero viendo las posiciones estratégicas, ya digo, puede haber un interés por parte de Israel de llegar a una situación de enfrentamiento de largo alcance, pero no lo hay ni en Irán ni en Estados Unidos. Lo más previsible es que nos encontremos con un contexto de ataques limitados, de descabezamiento, intentos de descabezamiento, algún tipo de ataque limitado que, una vez más, le permita al gobierno de Donald Trump certificar que es un gobierno lo suficientemente agresivo y lo suficientemente solidario, identificado con los intereses de los grupos de interés neoconservadores y proisraelíes, ¿no? Un ataque limitado es una de las opciones que se barajan. Decíamos que Irán también se está preparando, ¿no? Por ejemplo, añadiendo 1000 drones más a su ejército, amenazando incluso a este buque, a este US Abraham Lincoln, que, bueno, en imágenes incluso difundidas por medios iraníes, está a tiro de drones iraníes. Te quiero preguntar también cuánto se juega a Donald Trump, porque estamos hablando de un ataque limitado, ¿no? De un posible ataque contra Jamenei, contra altos cargos iraníes, pero es que más allá de lo de Minnesota, que si te parece ahora lo comentamos, estamos muy cerca de las elecciones de medio término y bueno, ya hemos visto el ataque a Venezuela, que se puede decir que ha sido incluso un éxito, ¿no?, para el propio Trump, al menos en lo que refiere a sus votantes, pero un ataque contra Irán es mucho más arriesgado, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con Maduro, con Irán, es prácticamente imposible, ¿no? Terminar con Jamenei o que haya alguien que filtre información, que haya alguien que traicione a Jamenei, parece prácticamente imposible en Irán. Bueno, no hay que descartar que haya elementos concretos que pues estén aportando información, bueno, teniendo en cuenta que evidentemente ya sabemos que el Mossad y la CIA y el MI6 también han sido tremendamente activos en el propio Irán a la hora de organizar esta revolución de colores reciente, etcétera, ¿no? Entonces no hay que descartar que haya algún tipo de operación interna también en curso, ¿no? Pero desde el punto de vista de la imagen de Donald Trump, sí hay que dar por supuesto que va a intentar atar una operación limitada en la que su imagen quede, ya digo, claramente certificada como una imagen agresiva y, de ser posible, como una imagen victoriosa. Y no hay que descartar que, como ha sucedido en otras ocasiones, el propio Irán le ayude a proyectar esa imagen con algún tipo de respuesta limitada, incluso prenegociada entre las dos partes, ¿no? Esto ha sido una forma de actuar habitual, incluso una forma de actuar, ya digo, pactada entre Estados Unidos e Irán en alguna ocasión. Recordemos, por ejemplo, el ataque contra instalaciones de energía nuclear en Irán. Bueno, Donald Trump consiguió transmitir que la industria nuclear iraní había sido destrozada. Bueno, luego poco a poco fue saliendo en la prensa que esto no había sido así, que la industria, los recursos de la industria de energía nuclear iraníes estaban casi intactos, etcétera, pero el impacto de imagen Trump lo consiguió y, de alguna forma, Irán durante los primeros días le ayudó a generar ese impacto, pues admitiendo o acusando a Estados Unidos de haber de un ataque, digamos, desproporcionado, de haber destruido sus instalaciones, etcétera, y luego empezó a salir poco a poco información en un sentido distinto. Yo creo que lo más lógico es que nos encontremos ante un escenario en el que sean estos aspectos los que se barajen. Ataque limitado por parte de Donald Trump, transmitir, eso sí, imagen de agresividad e imagen de éxito, y probablemente colaboración por parte de Irán para dejar que, al menos en Estados Unidos, Donald Trump sea capaz de mantener esa imagen.
Bueno, pues un Donald Trump que intenta mantener esta imagen de agresividad, de éxito en Estados Unidos, parecido a lo que ya sucedió en Venezuela. Veremos si puede conseguirlo con Irán. Mientras tanto, la presión interna sigue subiendo después del tiroteo, del asesinato de Minnesota el pasado fin de semana. Seguimos a vueltas con ICE. Está hablando en estos momentos, por cierto, el zar fronterizo, Tom Homan. ¿Cómo puede afectar también todo esto a Donald Trump y cómo puede afectarle también de cara a tomar estas decisiones de ataque contra Irán? Porque claro, en estos momentos en los que hay tanta presión en Estados Unidos, desviar el tema puede beneficiar al propio Trump, ¿no? Sí, y de hecho esta es una forma de actuar muy habitual en Donald Trump, ¿no? En jugar con los medios de comunicación, cambiando el escenario, cambiando el marco dialéctico, ¿no? Esto que está sucediendo internamente en sí mismo, internamente en concreto en, en Estados Unidos, es algo que, bueno, no hay que separar estrictamente de esta gestión de imagen por parte de Donald Trump, ¿no? Si vamos a los datos objetivos, nos encontramos, y esto ya lo han dicho distintos medios de comunicación, con que objetivamente Donald Trump está deportando muchos menos inmigrantes de los que deportó, por ejemplo, Obama. Si vemos la media de las deportaciones de Obama por año, era de 383.000 personas. Las de Trump en su primer mandato, en los 4 años de su primer mandato, era una media muy inferior, de 267.000. E incluso en este primer mandato, en este primer año, con toda la agresividad aparente alrededor de este tema, pues resulta que ha sido 350.000 inferiores a la media anual del periodo de Obama. Lo característico de Donald Trump es la agresividad, digamos, mediática con la que se vende lo que se está haciendo alrededor del tema de la migración. Entonces, esto puede tener, por un lado, una explicación desde el punto de vista de contentar a su base, ¿no? Y también no hay que descartarlo, pues de jugar de alguna forma alrededor de este mantenimiento del conflicto entre demócratas y republicanos, o entre las dos mitades, digamos, de la población norteamericana, que están claramente enfrentadas alrededor de este tema. Pero que hay un juego mediático, está claro, que va mucho más allá de un objetivo real alrededor de lo que está sucediendo con los migrantes. Otro aspecto que nosotros siempre solemos comentar es que si realmente lo que se quiere es hacer frente a un problema migratorio, la primera pregunta es ¿por qué no hay ningún empresario detenido, ¿no? Es decir, el fenómeno migratorio se debe fundamentalmente a que hay miles o millones de empresarios que se enriquecen en base a mano de obra artificialmente barata. Los migrantes van a buscar mejores condiciones de vida, salvo excepciones, nunca son responsables de lo que sucede, pero los empresarios que les contratan sí. Y sin embargo, nunca se detiene, Estados Unidos nunca detiene a un empresario, y se hacen redadas constantes de inmigrantes y mediáticamente se responsabiliza por unas u otras razones siempre a los migrantes. Esto nos revela que hay un juego mediático, un juego político distinto del que se está intentando presentar, ¿no? Esto puede tener que ver, claro, con los apoyos empresariales y corporativos que tienen tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, pero también nos recuerda, por ejemplo, lo que en la primera legislatura de Donald Trump fue el famoso muro de la frontera, ¿no? Ese famoso muro que al final, pues bueno, no, después de que se suponía que era el proyecto estrella anti-inmigración de Donald Trump, pues bueno, se construyó, pero no consiguió prácticamente nada. Es decir, no tuvo un impacto en la reducción de la inmigración ni en la reducción de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Pues porque de una forma u otra la raíz del problema no es que existan o no unas determinadas barreras entre un país y otro, sino la atracción que ejercen esa captación de mano de obra barata por parte de los empresarios en la medida en que se les deja manos libres, claro. Entonces, estamos ante un juego mediático
constante por parte de Donald Trump, probablemente también por parte de los demócratas. Vamos a ver esto a dónde lleva, pero no hay que descartar que Trump esté jugando con este tema a que las encuestas digamos, les dan resultados positivos de esa agresividad anti-inmigración en determinados estados, ¿no? Y que esté jugando precisamente con ese factor. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas semanas y meses, porque esta medida que acaba de adoptarse parece muy razonable, ¿no?, de evitar que estos agentes anti-inmigración entren en contacto directo con tengan alguna interlocución con los manifestantes anti-inmigración, y eso dejarlo en manos, en su caso, de la policía, parece algo absolutamente razonable, pero es un giro muy importante con respecto a lo que se estaba haciendo en los días anteriores, que era realmente sorprendente, porque si realmente había un problema de imagen, un problema electoral alrededor de lo que estaba sucediendo, debería haber habido, lógicamente, una reacción inmediata por parte del gobierno, por parte de los gestores del ICE, a la hora de intentar salvar la imagen, pues exculpar, digamos, poner fronteras a lo que había sucedido, determinar responsabilidades concretas y no ese constantemente ir hacia adelante y responsabilizar a los propios manifestantes de lo que estaba sucediendo, ¿no? Era una postura de ir constantemente hacia adelante bastante sorprendente, ¿no? Lo que está sucediendo este último movimiento parece mucho más razonable y puede ayudar a situar el conflicto en términos más lógicos, pero sin olvidar que hay una tensión política de fondo, tanto por parte republicana como por parte demócrata, que de alguna forma está viviendo de este conflicto. Entonces, que va a tender a que el conflicto continúe a pesar de que se tomen medidas operativas concretas, ¿no? Bueno, pues pendientes de estos conflictos, de estos enfrentamientos en Estados Unidos, me gustaría preguntarte también por la guerra en Ucrania, ahora en segundo plano, ¿no?, teniendo en cuenta toda esta tensión en Oriente Medio, pero con Rusia, que reitera la invitación a Zelensky, le invita a Moscú. Quiero saber si estás sorprendido por esto y si crees bueno, que es una buena señal, que es una señal de que estamos cerca de una paz. Bueno, no sé si se ha confirmado. He visto alguna información en el sentido de que Zelensky había adelantado algo así como una disposición positiva a aceptar esa invitación. Esta sería un poco la clave, ¿no? Bueno, es un cambio, pero no un cambio tan radical, porque es una invitación a Moscú. Es decir, el que Zelensky aceptara desplazarse a Moscú para una reunión de ese tipo es, digamos, por un lado, que se acepta ese planteamiento de Zelensky de una reunión directa con Putin, pero claro, si es en Moscú, es en un entorno en principio favorable, es casi un gesto de sumisión por parte de Ucrania. Estamos hablando de una guerra de gestos, porque evidentemente lo importante es lo que se negocia. Sí hay distintos gestos del propio Zelensky o del gobierno de Ucrania en las últimas semanas que parecen transmitir una mayor disposición a una negociación efectiva, pero que se contrastan con declaraciones alternativas en los días siguientes de dureza y de agresividad con respecto a Rusia y con respecto al conflicto, pero que pueden tener mucha relación con la situación interna del propio gobierno de Ucrania. Es decir, aunque en principio puedan tener la intención, que sería lógica desde el punto de vista de los intereses de Ucrania, de abordar una negociación directa con Rusia, es muy posible que tengan, lógicamente, una enorme precaución con respecto a la reacción que esto puede generar en entornos, pues, radicales, muy cercanos, de carácter neonazi o cercanos a posiciones nacionalistas radicales en el propio ejército, y a que esto pueda provocar incluso un golpe interno, ¿no? Bueno, es normal que Zelensky o su gobierno estén bailando entre estas posiciones y que las declaraciones que vayan haciendo sean contradictorias entre unos días y otros, ¿no? Pero bueno, al final vamos a ver cómo estas negociaciones se van poco a poco, progresivamente, acercando a las posiciones estratégicas de Rusia, que al final es la que está ganando el conflicto, y con una denominación del proceso u otra, pero al final lo lógico es que esto en la práctica termine con una capitulación o rendición por parte de Ucrania o de las potencias europeas que están detrás del esfuerzo bélico de Ucrania.
Bueno, pues pendientes de Ucrania, de esta invitación a Moscú y sobre todo, pues muy atentos a la tensión entre Estados Unidos e Irán. Adrián, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer contar con tu Muy bien, análisis. gracias a vosotros. Un Muchas saludo. gracias. Muy buena tarde, Adrián. Nosotros vamos a hacer